se ha firmado un acuerdo, un convenio entre el Gobierno y los agentes sociales para tratar de mejorar, Cristina, el seguimiento de las bajas médicas por enfermedad común y de alguna manera también paliar, ¿no?, el impacto que tienen en el absentismo laboral. Pues sí, así es, porque decía Mar Vaquero que el absentismo laboral tiene en Aragón, por ejemplo, en un año una incidencia de más de 860 millones de euros. Por eso se ha puesto en marcha este proyecto, por eso se ha firmado el acuerdo, que comienza como un proyecto piloto que en un principio afectaría a los pacientes con patologías musculoesqueléticas, porque dicen son algunas de las más habituales. También se trata de pacientes que tengan una baja laboral de menos de un año, pero que esta baja se esté prolongando más de lo previsto. ¿En qué consiste en lo que van a hacer? Bueno, pues se trata de grupos operativos que estarán formados por médicos y también por inspectores médicos que harán un seguimiento personalizado de los pacientes que pueden adherirse de forma voluntaria. El contexto que hemos tenido en cuenta son aquellas incapacidades temporales que tienen una duración inferior a 365 días, pero que superan los estándares previstos en las tablas, ¿no?, que tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que han recibido una propuesta de alta, pero ha habido, en cierta manera, discordancia entre las mutuas y la inspección médica. Pues como ya hemos dicho, este acuerdo se ha firmado con agentes sociales y con empresarios, y alguna de las cosas que se ha dicho es que en ningún momento se pretende cuestionar las bajas laborables, pero también, por ejemplo, decía Cepime que esas bajas pues tienen un alto impacto en la organización de las empresas. Como decimos, los pacientes se pueden adherir de forma voluntaria, no se trata de cuestionar esas bajas, pero sí que en los casos que se pueda y en la medida de lo posible facilitar la vuelta laboral de esas personas. No se trata de cuestionar las bajas, por favor, que nadie lo entienda así. Se trata de entender que las pymes aragonesas, las pequeñas y medianas empresas, somos especialmente vulnerables al absentismo prolongado. Que está basado en la voluntariedad, tanto de las personas que por parte del Departamento de Sanidad como por parte de las personas trabajadoras tienen que querer ser incluidas en este proceso para mejorar su recuperación y sobre todo mejorar sus tiempos de recuperación, porque al final cuando un trabajador está de baja nadie puede pensar que está contento. Cuando un trabajador o trabajadora está de baja es porque tiene un problema médico y ese problema médico hay que solucionárselo y a veces se demoran innecesariamente esos procesos de recuperación y esperamos que con este acuerdo se puedan mejorar y acortar esos procesos de recuperación. Bueno, ese acuerdo se insiste en que detrás no hay ese cuestionamiento de las bajas médicas, sino el de facilitar a los trabajadores que puedan volver en condiciones y sin tener, pues a lo mejor esos procedimientos que a veces son un poco farragosos de vuelta al trabajo. Jorge. Bueno, creo que este acuerdo es un buen ejemplo de algo que tenemos en Aragón, de algo que funciona y que nos da muy buenos frutos, como es el diálogo social. En un momento de tanto ruido en la política, que el Gobierno de Aragón se siente con las organizaciones empresariales y con los sindicatos y logren llegar a acuerdos para abordar problemas reales que afectan tanto a las empresas como a la salud de los trabajadores, en este caso las bajas laborales, pues creo que es reconocible, ¿no?, y es positivo. Lo que busca este acuerdo es hacer un mejor acompañamiento de la persona, del trabajador enfermo, y que las bajas de forma injustificada no se eternicen, ¿no? Siempre desde ese punto de vista de la voluntariedad. No se trata de que te den el alta porque sí, sino que no sea por trámites burocráticos que a veces van asociados a las bajas laborales, en un momento en el que además el sistema sanitario en determinados momentos está colapsado, pues haya una mejor gestión de las bajas laborales, ¿no? Y yo creo que eso es bueno en un momento además en el que es cierto, y ahí tienen los empresarios razón, que las cifras de absentismo están creciendo con fuerza, ¿no?, por muchos motivos, ¿no?, y algunos creo que ajenos no se pueden reprochar a los trabajadores, ¿no?, y es que estamos en un mundo en el que el tema mental, los riesgos psicosociales han ido en aumento. Por tanto, creo que es el momento de ver que da frutos el diálogo social,
que cuando el diálogo social funciona, esto es bueno para la industria, es bueno para la formación de los trabajadores, es bueno para la economía, y en Aragón tenemos un buen ejemplo, ¿no? Hay una tradición de acuerdos de diálogo social con gobiernos de uno y otro tipo que se ha mantenido, y este es un valor que debemos de permanecer a una costa de que haya alguna formación política que no le gusta, ¿no? Y a pesar de que es uno de los motivos del éxito económico de Aragón y de la captación de inversiones, es esa paz social que tenemos, y esa paz social se construye con diálogo social y acuerdos de este tipo. Javier. Sí, el absentismo laboral en España está a la cabeza de Europa, más de un 7%. Se calcula que cada día 1.400.000 trabajadores, 1,5 millones, están, en muchos casos, probablemente en la mayoría, muy justificadamente, en baja laboral. Pero yo voy a ser Pepito Grillo. Lo que se ha firmado en Aragón es un pequeño paso, bienvenido sea, porque hay que solucionar esto, porque afecta evidentemente y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, como se ha puesto de manifiesto. Los pequeños empresarios tienen un gravísimo problema. Y yo, vuelvo a decir, voy a ser Pepito Grillo. Han dicho varios de los firmantes que, bueno, no se trata de poner en duda. Yo conozco pequeños y medianos empresarios, vengo de Madrid, que han tenido que contratar, a falta de servicio de inspección, detectives, y se han encontrado con que había bajas que no se correspondían con una lógica de imposibilidad para ir al trabajo. Esto está pasando, y esto hay que decirlo, y no se trata de mirar para otro lado, no. Esto hay que solucionarlo, sobre todo pensando en todos, en los trabajadores que también se esfuerzan y hacen su trabajo, y muchos trabajadores que evidentemente tienen motivos suficientes para tener esa baja laboral, porque tienen problemas reales y serios de salud, pero luego también hay mucho fraude. Y hay muchos trabajadores que se aprovechan quizá de una legislación o de una falta de inspección muy permisiva. Pero a lo mejor hay que atacar eso, ¿no? Esos dos, claro, eso por diferentes vías. Claro, o sea que este pequeño paso bienvenido, pero quizás no sea suficiente del todo. Yo también voy a ser Pepito Grillo. Bueno, perdona. Como queráis, Fernando. No, el debate aquí es competitividad, productividad y, por otra parte, el debido respeto de los derechos de los trabajadores en situaciones de IT. Y es un equilibrio fastidiado, porque ciertamente, me lo has quitado de la boca, Javier, efectivamente España está a la cabeza de Europa. Y hay zonas específicas de la economía nacional que tienen un gravamen terrorífico. Estoy muy de acuerdo contigo en la incidencia de la enfermedad mental en general, que eso se está observando con más cuidado en España del 10 en adelante, porque yo creo que la potencia de ese tipo de inquietud antes no era tanta. Bueno, por lo que quiera que sea, sí que es cierto que hay bajas por cosas indeterminadas, que además de muy difícil determinación, por así decir, han empezado en definitiva, por los latigazos cervicales. O sea, fíjate por dónde han empezado. Son muy complicados de gestionar, pero exigen ciertamente un seguimiento más particularizado. De todos modos, estoy muy de acuerdo también contigo, Jorge. No cabe duda de que es bueno haber conseguido alinear tanto a comisiones como UGT como la patronal, como el gobierno, para hacer un trabajo consensuado, adecuado. Efectivamente, los sindicatos tranquilos se quedan, habida cuenta que esto es perfectamente voluntario, y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que se desmontan por cosas como esta. No olvidemos, la economía española está basada en pymes y en micropymes. Como se te vaya una persona de un equipo de 3, es tremendo. Antes había una imagen de una emprendedora dentro de las cuestiones que se comentarán seguidamente, que estaba pensando, alguien que se había puesto a trabajar por su cuenta. Pues si alguien, una aparejadora, un arquitecto técnico, se monta su despacho con un colaborador y ese colaborador, por lo que sea, se da de baja, y esta baja se prolonga más allá de lo que fija el estándar, le crea un problema muy grave. En fin.
Jorge, Sí, tú ibas a ser también Pepito voy a ser un Grillo poquito también. Pepito Grillo, pero contraargumentando en algunas cosas con Javier. Vale. En otras estoy de acuerdo. Yo creo que es verdad que el asentismo está creciendo y hay que abordar. No creo que sea un pequeño paso. Yo creo que hay que poner en valor acuerdos de este tipo. Sí, sí. Que en una comunidad autónoma seamos capaces de juntar, llegar a un diagnóstico común y en poner herramientas para tratar el solucionario a sindicatos, empresarios y gobierno, a mí me parece muy valorable. Sí, sí, y hay que no, tener en eso cuenta que también tenemos ese estamos de entendimiento acuerdo. en el capítulo de accidentes laborales, que en Aragón hemos sufrido un verano trágico, y también hay un diagnóstico común y una estrategia a seguir, ¿no? Con algunos matices, pero sí con puntos en común. Eso por un lado. Luego, las cifras de asentismo laboral han crecido, pero ojo, porque aquí a veces hay estudios, informes del lado empresarial en el que nos meten como asentismo laboral las bajas por paternidad, que en este país, afortunadamente, y estaremos creo que todos de acuerdo, pues se han ampliado de una manera importante y ojalá sigan haciéndolo, porque además tenemos un problema de natalidad muy claro, ¿no? Entonces, también se han ampliado otros permisos y otras mejoras sociales que ha habido, y creo que eso es bueno para la sociedad. Por tanto, no contabilicemos con asentismo. Creo que hay que hilar más fino para ver dónde se están produciendo los incrementos de asentismo, que a veces se mece todo en un totum revolutum. Y bueno, yo creo que hablar de casos particulares, pues bueno, sí, podemos hablar de casos particulares de trabajadores que abusan de la legislación, pero es que también podemos hablar particulares de empresas que con bajas justificadas de trabajadores pues acaban en la calle, ¿no? Aprovechando. Por lo tanto, yo creo que hay que ir menos a las excepciones y hablar más en genérico y hablar, como están haciendo empresarios y sindicatos, desde dos puntos de vista antagónicos en principio y que son capaces de llegar a acuerdos. Fernando, Javier, muy brevemente, ¿queréis cerrar el...? Bueno, lo que yo haya dicho Jorge, estoy el de debate? acuerdo en que, bueno, un pequeño paso lo calificado, pero que también hay que aplaudir que haya acuerdo entre que es Pocas que no es comunidades normal, pueden que no hacer es esto, no, Pocas bueno, comunidades y en el en gobierno España no central lo hay. para empezar, o sea que este tipo de acuerdos, bueno, bienvenidos. Yo sigo diciendo que es un pequeño paso y hombre. A ver, estoy convencido de que hay más casos, desgraciadamente, de fraude en bajas no lógicas, no justificadas, que en empresarios que tampoco... Nada es bueno en su totalidad y malo en su totalidad. Habrá empresarios, evidentemente, que se aprovechen de situaciones y contra eso hay que criticar al máximo. Pero ahí la legislación, normalmente la legislación en España, y tenemos un abogado en la mesa, defiende más cuando hay contenciosos, defiende más, y con lógica probablemente, al trabajador que al empresario. Por tanto, yo creo que para solucionar este problema, bueno, no hay que mezclar y criticar a los empresarios que también puedan cometer excesos, sino que hay un problema a la cabeza de Europa que yo creo que hay que intentar, sobre todo a lo mejor poniendo más inspección. Habrá que hacer algo más. Cerramos el debate contigo, Fernando, Brevísimo. brevemente, que avanzamos. Por descontado, principio de pro operario, en España, naturalmente, procedimentalmente, quien tiene una posición, entre comillas, ventajosa, que no es tal, porque estos son siempre asuntos traumáticos, quien está en mejor posición es el trabajador. Pero esto es muy sencillo. Si un trabajador, es que era un 0,0001%, es un cara, hablando claro, es relativamente difícil que sobre él caiga la losa. Si una empresa se comporta inadecuadamente en ese entorno, es decir, si la empresa es una cara dura, las bofetadas se las lleva pitando. Y es muy fácil hacerlo funcionar, porque la inspección actúa, ¡ping!, ya está. Mientras que con trabajadores es mucho más complicado, porque la base es inmensamente más grande.